Un influencer es una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Y hoy en día hay usuarios que cuentan con miles o incluso millones de seguidores en todo el mundo. De los 33,8 millones de españoles en la franja de edad de entre 16 y 70 años, un 93% accede a Internet. Y de ellos el 85%, es decir, 26,6 millones, son usuarios de redes sociales. Concretamente, los aragoneses pasan unas 9 horas a la semana consultando y viendo sus redes sociales, lo que supone una media diaria de 1 hora y 28 minutos. En España, un 48% de los usuarios que emplean redes sociales sigue a influencers. Instagram se sigue coronando como la red social favorita con un 45%. A gran distancia le siguen YouTube con un 29% y Facebook con un 26%. Aragón también es cuna de influencers o profesionales de las redes sociales. Un ejemplo claro de ello es la figura de Teresa Sanz, una joven aragonesa que lleva más de 6 años creando contenido para usuarios en redes sociales y que hoy en día suma más de medio millón de seguidores en sus redes. Tengo 24 años y bueno, soy de Zaragoza, nací aquí y he vivido toda mi vida aquí, bueno, toda mi familia es de Aragón. Estoy terminando mis estudios en la Universidad de Zaragoza. Paralelamente, pues desde hace 6 años me dedico profesionalmente a crear contenido en redes sociales. Empezó como un hobby y al final pues lo he acabado profesionalizando. Sobre todo estoy presente en 3 redes sociales. En Instagram tengo 220.000 seguidores. En YouTube, que es la red social donde más tengo, es 250.000 seguidores. Y en Twitter creo que son 62.000 seguidores aproximadamente, pero bueno, esas son un poco las cifras. En cuanto a lo que puedo cuantificar, ¿no?, de uso de móvil y estar con las redes sociales, contestando a la gente, subiendo stories, fotos y demás, pues mis 10 horas diarias no me las quita nadie. Mi público a nivel nacional es un 75%, un 20% de países de Latinoamérica y bueno, luego un 5% residual de terceros países. El 86% son mujeres, de entre 18 y 35 años un 75%. Y en cuanto a ciudades a nivel nacional, las 5 primeras fuentes son Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla y Valencia. Ser influencer al final es una profesión y hay muchísima gente que se dedica a tiempo completo a ello. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que podría vivir perfectamente esto. De hecho, gracias a esto soy desde hace unos años a nivel económico independiente. Tengo un equipo detrás, estoy representada por una agencia de influencers que está ubicada en Madrid, pero sí que es verdad que a nivel local hacemos muchísimas cosas y aquí hay una agencia de comunicación y de hecho tengo una reunión con ellos, así que bueno, pues vamos a conocerlos. Hola Teresa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Somos agencia de publicidad y comunicación y estamos ahora mismo trabajando 11 personas en plantilla. La propia evolución del entorno digital ha llevado al marketing de influencia a coger cada vez más peso. Abrimos la parte del departamento de marketing de influencia en junio de 2016. La evolución de esta línea de negocio ha generado que tengamos una base de datos de más de 200 perfiles. Hace unos años teníamos como base de datos a medios de comunicación a los que enviar una nota de prensa. Ha derivado también en tener una línea concreta solo de perfiles de influencia. Soy ejecutiva de cuentas digitales y responsable de influencers y ella es mi compañera Adriana, que también trabaja en el departamento digital. Nuestro día a día se compone pues, de creación de estrategias digitales, de estar detrás de todas las cuentas pues, que en el día a día a lo mejor podéis ver en Instagram, en Facebook, en TikTok. En función de comunidades podemos encontrar perfiles de diferentes tipos. Hasta 10.000 seguidores son pequeños generadores de contenido que se podrían llamar nanoinfluencers, microinfluencers hasta 100.000 seguidores. Y a partir de 100.000 seguidores, como puede ser Teresa, hablaríamos de macroinfluencers. Se puede trabajar bien por intercambio de productos o de servicios o con un fee o retribución económica. Podemos movernos en cifras entre 200, 300 o 400 euros para perfiles de entre 15.000 o 50.000 seguidores y para perfiles más grandes de a partir de 100.000 seguidores ya trabajamos cifras de 3 ceros. El objetivo principal para colaborar con un influencer es la conversión para el cliente, desde notoriedad de marca y incrementar la comunidad de ese cliente pues en Instagram o en cualquier red social, o puede ser una conversión pura y dura en ventas o reservas.
repercusión de estas acciones al final las vemos en los datos y en estudios especializados que nos dicen que un 85% de los usuarios confían más en lo que les dice un influencer que en lo que les dice una marca. Y de hecho, de todas las marcas, el 95% ya confía 100% en el trabajo de los influencers. Hace unos años ni los influencers ni la parte de la agencia nos podíamos imaginar que esto iba a ser o que iba a copar el casi 100% de nuestro trabajo. Lo que estamos viendo es que no es que sea el futuro, es que es el presente, ya nos dedicamos a ello, que nos toca reinventarnos y que nos adaptaremos a lo que venga. Estamos ahora en Huesca porque vamos a ir a probar un restaurante que bueno, además tiene una pinta increíble. Diariamente pues suelo recibir unas 30 propuestas, no solamente de este tipo, sino en general. Semanalmente suelo cerrar 4 en cuanto a contraprestación económica. Los locales están dando cuenta de que las redes sociales al final son súper efectivas y sobre todo pues me ha incrementado, ¿no?, este tipo de trabajo de intercambio de servicio en el que yo pues hago contenido pues a cambio pues en este caso, ¿no?, de probar el restaurante, y las redes sociales al final como son súper flexibles y muy cercanas con el público al que se quieren dirigir, pues les encaja mucho más. ¿Miquel? Sí, vale, hola, Teresa. muy buenas. Encantada. ¿Qué tal? Encantado. Te llevo a la mesa si quieres. Perfecto. Soy Miquel, uno de los propietarios de Pukel. Somos dos socios. El objetivo es potenciar un poco, ¿no?, el valor del restaurante, que la gente lo vea. Creemos mucho en esta nueva publicidad y apostamos por ello. Pues por ahora, con estos 2 primeros platos he hecho ya más de 30 fotos. Hace unos minutos he publicado el primer stories de que estábamos comiendo aquí y ya lo han visto 17.000 personas y ya han hecho clic en la cuenta 2.700. Esta es una parte de mi trabajo, obviamente al final es complicado, ¿no?, mostrar todo lo que hay detrás de lo que hacemos en redes sociales, pero bueno, yo soy de las personas que cree que si haces un buen uso de las redes sociales puedes conseguir cosas muy positivas. Desde el punto de vista económico, crear muchísimos empleos. Bueno, pues a corto plazo pues este es mi futuro y estoy pues muy feliz de ello.